Hola gente, quería decirles que se suscriban o denle like si les gustó el video para que más gente pueda ver mis videos. Descargo de responsabilidad. Esta historia no es mía, yo solo lo traduzco. 11. Chapter 8. Preparation. Punto de vista de Claude. Maldita sea. Paul acaba de dominar un nuevo movimiento. Bueno, si se está fortaleciendo, eso es bueno. Conociéndolo, probablemente creará un estilo completamente nuevo a partir de lo aprendido. Ya hice mi parte. Solo necesito avanzar y concretar lo que he descubierto con mis experimentos. No es que quiera fundar mi propio dojo ni nada por el estilo, pero necesito acelerar mi crecimiento. Conociendo la creciente organización que me respalda, tarde o temprano sucederá. Sin embargo, que Paul haya recibido más poder es algo genial. Entonces, ¿podríamos tener un mejor servicio post-calamidad? Bueno, dejando eso de lado, todavía necesito aumentar mi propia capacidad. Estos recuerdos que surgen de la nada son mi camino hacia una mayor mejora. Lamentablemente, progresar aún más rápido parece imposible a corto plazo. Por ahora, me centraré en mejorar mi destreza, ya que me beneficiará a largo plazo. Si logro perfeccionar mis habilidades de encantamiento y herrería, podré crear más herramientas mágicas para las emergencias que se avecinan. Herramientas que podrían salvar vidas. Aún así, soy dolorosamente consciente de mis limitaciones. No puedo salvar a todos perfectamente porque yo mismo no soy perfecto. Solo puedo planificar mientras mi destino esté en última instancia en manos de Dios. Suspiro, me pregunto cuántas muertes habrá, las palabras escapan de mis labios mientras miro hacia el horizonte, el peso de la previsión presionando mis hombros como una carga física. Punto de vista del narrador. El mundo continuó su rotación indiferente mientras Claude se hundía más profundamente en la depresión por su percibida incompetencia. Aunque a ojos de otros ya es bastante monstruoso, ver cómo los otros Claude en sus recuerdos hechos en el mismo lapso de tiempo hacen que su creciente confianza disminuya. Actualmente, estaba consumido por el pesimismo con respecto a las inevitables muertes que ocurrirían durante el incidente de teletransportación. Cualquiera podía morir. Padres, vecinos, hijos. Nadie tenía garantizada la seguridad ante la catástrofe que él sabía que se avecinaba. Sin darse cuenta del todo, Claude se había encariñado profundamente con los aldeanos de Buena. Su seguridad se había convertido en su principal preocupación, incluso por encima de su propio bienestar. Tal vez este apego provenía de los recuerdos del Claude original, quien había presenciado la muerte de innumerables aldeanos durante el incidente de teletransportación. Los que sobrevivieron a menudo encontraron destinos peores que la muerte. Fueron vendidos como esclavos o sufrieron traumas que dejaron cicatrices permanentes en la psique del niño. A pesar de su capacidad de pensamiento racional, Claude rara vez examinaba su propia y compleja personalidad o reflexionaba sobre sus errores. Priorizaba constantemente a los demás por encima de sí mismo, lo que impulsaba su incansable búsqueda de la esgrima y la destreza mágica. No por gloria ni poder, sino como herramientas de protección. Mientras tanto, a cientos de kilómetros de distancia, Rudeus estaba preocupado con sus responsabilidades de enseñanza. A través de las ventanas de la mansión Boreas, se podía observar cómo Eris, furioso, lo golpeaba y pateaba mientras otra lección se convertía en caos. ¿Cómo te atreves? Estúpido Rudeus. Gritó la noble pelirroja, con el rostro casi del mismo color que su pelo, mientras lanzaba otro ataque. Por favor, basta, mi señora. Suplicó Rudeus dramáticamente. Si sigues haciendo esto, se creará un nuevo fetiche. No. Pasó un tiempo considerable hasta que la paliza, o más bien, la lección, concluyó. Más tarde ese mismo día, Rudeus recibió información sobre una carta que había llegado de Buena Villaje. Era el informe habitual de Claude, pero esta vez había algo extra escondido dentro del sobre. «Oh, ¿es tu hermana, Rudeus?», preguntó Eris, mirando por encima del hombro las pinturas que Claude había adjuntado. Las imágenes mostraban a dos jóvenes, Aisa y Norn, sonriendo alegremente y saludando. También había pinturas de Lilia, Silpiete y el propio Claude, cada una representada con sorprendente maestría. La carta adjunta decía: «Será mejor que les envíes retratos tuyos también, ya que los niños apenas te recuerdan. Ten en cuenta que tal vez no tengas la oportunidad de volver a verlos en circunstancias normales. Sé que seguro que dejarás embarazada a una o dos chicas antes de volver a Buena Villaje, jajaja. Bueno, eres el hijo de Paul. No hay nada raro en eso», comentó Ghislaine con naturalidad. Eris se quedó mirando estupefacta mientras Rudeus sudaba nervioso bajo su intensa mirada. «Maldita sea, este bastardo se atreve a burlarse de mí», murmuró Rudeus en voz baja. La carta continuaba.
En fin, hay algunas cosas que me gustaría enviarte. Pero será mejor que me proporciones materiales de calidad para fabricar mejores herramientas mágicas. Probablemente podrías hacer algo tú mismo, pero no será tan bueno como el mío. No tiene sentido desperdiciar materiales. Simplemente envíamelos. Esta persona sí que es arrogante. Le daría una bofetada si estuviera frente a mí ahora mismo, declaró Eris, cruzándose de brazos. Lo era cuando nos conocimos. Casi lo mato en el acto ese día, recordó Ghislaine, con la expresión distante por el recuerdo. Han pasado 2 años desde entonces. Rudeus, tú también has crecido bastante, pero el cuerpo de este Claude parece haberse vuelto aún más robusto que antes. Sí, solo es 2 años mayor que yo, pero siempre insistía en que lo llamara hermano mayor, suspiró Rudeus. Es fuerte, más fuerte que yo entonces, y creo que se ha vuelto aún más poderoso desde entonces. ¿Más fuerte que tú, Rudeus? Preguntó Eris, abriendo un poco los ojos. Antes sí, pero ahora soy más fuerte. Afirmó Rudeus con una sonrisa de suficiencia. Ghislaine observó divertida el intercambio infantil, mientras su mente regresaba a su primer encuentro con Claude. El recuerdo permaneció vívido, sobre todo el olor que rodeaba al niño. Era un olor que conocía íntimamente. La sangre de monstruos y bestias. Claude claramente había estado cazando y matando monstruos desde antes de que ella llegara a recoger a Rudeus. Mientras Rudeus había estado dividiendo su atención entre la enseñanza y el aprendizaje, Claude había podido concentrarse completamente en el entrenamiento. Era muy posible que ya hubiera superado a los caballeros estándar de las casas nobles. El simple hecho de que pudiera manejar la espada de luz sin ayuda de nadie lo convertía en un caballero de élite. No, considerando lo formidable que era Paul Greirat, incluso un caballero de élite tendría dificultades contra estos niños prodigiosos. Si bien teóricamente Claude podría perder contra tales oponentes debido a su mayor experiencia, los caballeros con una experiencia verdaderamente vasta rara vez servían como guardias domésticos. ¿Puedo vencerlo, Ghislaine? Preguntó Rudeus, reconociendo la autoridad del rey de la espada. No lo creo, respondió con sinceridad. Su físico es increíble para alguien menor de 15 años, ¿no? Incluso entre aventureros de rango S, sería difícil encontrar una musculatura tan compacta. Su evaluación se basó en la foto de Claude que revelaba su físico sorprendentemente desarrollado. PSSH, ambos exageran, se burló Rudeus. O sea, esto es claramente una falsificación. Miren esos bíceps. Deben de medir al menos 30 centímetros. Ese cuerpo parece el de un fisicoculturista profesional. Algo así es imposible sin equipo especializado. Debe estar exagerando. Es imposible que tenga una figura tan musculosa. Tiene más o menos la edad de Eris. El músculo esquelético humano no puede desarrollarse tanto a esa edad, mientras Rudeus racionalizaba el desarrollo físico aparentemente imposible. Una pregunta rondaba en su mente. ¿Este tipo es alguien del mismo lugar que yo, o simplemente ha desarrollado una imaginación hiperactiva? Recordó haber sentido dudas cuando Claude se acercó repentinamente a Paul para entrenarlo aquellos años atrás. Sin embargo, como no había sido particularmente cercano a los otros aldeanos ni al propio Claude, solo podía especular. Estas dudas se habían desvanecido con el tiempo, pero ahora resurgieron con renovada intensidad. Aún así, Rudeus las apartó una vez más. Bueno, no tiene caso darle vueltas, no es que Claude sea un villano malvado o un señor de harén intentando robarles las parejas a todos. Por lo que he visto, solo es un niño, a diferencia de Rudeus y Paul, quienes tendían a ver a las mujeres a través de una lente de lujuria. Claude interactuaba con todos con aparente cordura y moderación. El chico mantuvo una conducta casi desconcertantemente pura, tanto que incluso ver a Zenith en ropa interior no provocó ninguna reacción más allá del disgusto, lo que en realidad hirió los sentimientos de Zenith. También estaba su peculiar aversión al cabello verde de Silpiete. Por mucho que intentara disimularlo, su miedo y repulsión eran evidentes para todos, especialmente para Silpiete, quien se entristecía cada vez que estos sentimientos se manifestaban. Solo más tarde, Rudeus se enteraría de la maldición de la plaza y cómo contrarrestarla. Para entonces, el cabello de Silpi ya se habría vuelto blanco. Mientras Rudeus leía la carta a kilómetros de distancia, la noche había caído sobre Buena Villaje. Al final del camino, antes de que comenzara la carretera asfaltada, una figura oscura se movía silenciosamente entre las sombras. ¿Quién anda ahí?, gritó una voz. Un traficante de esclavos que presentía que algo andaba mal. /oblicua. Plaf. Un solo golpe preciso en la nuca fue suficiente. El esclavista murió al instante cuando la hoja de Claude perforó el punto vital con precisión quirúrgica.
Con una serenidad escalofriante, Claude limpió la sangre con su cuchillo antes de avanzar en silencio. Al amparo de la oscuridad, cobró otra vida sin vacilación ni remordimiento. El chico que demostraba tanta preocupación por la seguridad futura de los aldeanos había desarrollado un enfoque fríamente eficiente para eliminar las amenazas. La contradicción era evidente. Las mismas manos que forjaban herramientas para proteger podían con la misma facilidad infligir una muerte rápida cuando lo consideraban necesario. Charles, hazlo todo rápido y pide a los demás que limpien la zona, ordenó Claude mientras limpiaba la cuchilla. Al fondo, varias figuras se movían con agilidad en la oscuridad. Algunas perseguían a los esclavistas que huían, otras guiaban a los cautivos rescatados hacia un lugar seguro. Lo solucionaremos, respondió Charles, con el tono respetuoso de quien se dirige a un superior a pesar de la juventud de Claude. Dudó antes de añadir, ¿deberíamos hacer lo mismo con los esclavos capturados? Chapter 9. Last Spur. Punto de vista del narrador. Sonido metálico. Las espadas chocaron, y el sonido metálico resonó en el campo de entrenamiento. Tras el momentáneo empate, Rudeus conjuró una bola de fuego arremolinada entre sus palmas, cuyo calor irradiaba distorsionando el aire mientras la lanzaba hacia su oponente. Cortar con un único movimiento fluido, la espada de Claude cortó el aire, dividiendo la bola de fuego en dos mitades humeantes que se disiparon a cada lado de él. Aprovechando el impulso de su golpe y la protección de las llamas que se disolvían, se lanzó hacia adelante. ¡Bam! Claude se movió con la velocidad del rayo hacia Rudeus y, antes de que el joven mago pudiera reaccionar, lo golpeó de lleno en la cabeza con el pomo de su espada. Gruñido. Arg, siento que se me va a partir la cabeza. Gritó Rudeus, desplomándose y rodando por el suelo, agarrándose el cráneo palpitante. Estoy decepcionado, Rudy, dijo Claude con una voz inusualmente solemne. ¿Qué demonios? Me duele la cabeza. No puedes parar de tonterías. La queja de Rudeus se ahogó en su garganta al levantar la vista y ver la expresión de Claude. Algo en esos ojos le encogió el corazón de inquietud. Era raro que Claude hablara con tanta seriedad desde que se conocían. Esta era una de esas raras ocasiones en las que su habitual picardía se desvanecía de su comportamiento. Habían pasado 2 días desde que Claude llegó a Roa. Había venido con su amigo Mike, quien había mencionado algo sobre ayudarlo a superar un obstáculo en su entrenamiento. Claude había estado luchando con este obstáculo desde hacía algún tiempo y su progreso se había estancado donde antes había avanzado de manera constante. Normalmente, Claude percibía la mejora en sus habilidades a diario. Por pequeña que fuera, la percibía, ya fuera en sus técnicas de producción o en sus habilidades de combate. Pero últimamente, esa sensación de crecimiento había desaparecido, dejando solo frustración a su paso. Cuando Claude se enteró de que Mike viajaría a Roa para acompañar a su maestra, decidió acompañarlo después de un breve y burlón intercambio con su padre. Oye, si te aburres, ayúdame. Gritó el padre de Claude, martillando con ahínco una baratija en su taller, con la frente perlada de sudor. Ni hablar. Mi tiempo es demasiado valioso para malgastarlo templando y golpeando mineral de hierro. Hasta luego, papá. Respondió Claude con un gesto de la mano, antes de partir hacia la finca Borreas. Pasó su primer día en Roa reuniendo información, luego usó el segundo día para reunirse con Rudeus y probar sus habilidades. Cumples 9 años este año, ¿verdad? Preguntó Claude tras contar brevemente con los dedos, frunciendo el ceño pensativo. Sí, respondió Rudeus con cierta actitud defensiva. Ya es impresionante para mí hacer esto a mi edad, ¿sabes? Es decir, no es que pueda usar hechizos de clase santa aquí en la finca, Claude negó con la cabeza, sin convencerse por las excusas de Rudeus. Podía ver que el joven intentaba justificar su falta de progreso en comparación con lo que Claude había logrado a pesar de haber empezado más tarde. Claro que lo sé, respondió Claude, pero necesitas usar más tu imaginación. El combate no se trata solo de atacar al otro y esperar tu turno. Este no es un juego de cartas donde tienes que esperar a que tu enemigo termine su ataque primero. Su voz se animó al continuar. Incluso mientras creas tu hechizo, debes pensar con antelación en lo que hará tu enemigo a continuación. Mientras Claude intentaba impartir su sabiduría bélica, pudo ver que Rudeus no asimilaba del todo su preocupación. Los ojos del chico delataban una mezcla de frustración y orgullo herido. Ghislaine estaba cerca, con los brazos cruzados en su pose característica, observando el intercambio con gran interés. A su lado, Eris imitaba la postura de la espada china, con aire de suficiencia e importancia. Cronológicamente, Claude y Eris tenían la misma edad. Sin embargo, Claude parecía mucho mayor y más robusto gracias a su riguroso entrenamiento.
Aunque Eris entrenaba con espadas regularmente, aún mantenía su apariencia pequeña e infantil. Observó en silencio, sin comprender del todo los matices de la conversación. En muchos sentidos, era la única niña presente, ya que ni Claude ni Rudeus podían considerarse niños en mente y espíritu. Aunque Rudeus a menudo actuaba de forma infantil, tanto él como Claude llevaban almas más antiguas dentro de ellos. Ghislaine asintió con aprobación ante las sabias palabras de Claude. «Ay, estoy atascado, pero tú eres peor que yo en desarrollo», se lamentó Claude, con un dejo de decepción en su tono mientras miraba a Rudeus. «¿Qué puedo hacer? ¿Qué quieres decir con atascado?», protestó Rudeus. «¿Ya eres así de fuerte y aún no estás satisfecho? Solo tienes 11 años». Claude ignoró el comentario de Rudeus, perdido en la contemplación sobre cómo alcanzar la etapa avanzada en todos los aspectos de su dominio de la espada. Su capacidad de maná aún era insuficiente para lanzar hechizos avanzados, pues había desarrollado sus habilidades mágicas más tarde que Rudeus. Con la edad, el crecimiento de su capacidad de maná se había ralentizado considerablemente. Actualmente, sus reservas de maná eran apenas un tercio de las que poseía Rudeus. Si bien Claude podía crear hechizos de nivel intermedio alto, no podía reunir suficiente poder mágico para lanzar hechizos avanzados. Debido a esta limitación, se había centrado en perfeccionar sus habilidades de combate cuerpo a cuerpo, con la esperanza de que enfrentarse a oponentes fuertes como Rudeus mejoraría su comprensión del manejo de la espada. «Ay», Claude exhaló profundamente antes de volverse hacia el maestro de la espada. «Señorita Ghislaine, ¿podría entrenar con usted?». Ghislaine, como anticipándose a esta petición, simplemente asintió y dio un paso adelante. «No me contendré», advirtió, entrecerrando ligeramente los ojos. «No te mueras. Por favor», respondió Claude simplemente. Esa sola palabra sirvió tanto como aceptación como gratitud. Su declaración fue la señal para comenzar. Sin previo aviso, Ghislaine se materializó ante él, con un movimiento tan veloz que parecía teletransportarse. Swish. ¡Bam! «Vaya. Una barrera», comentó Ghislaine con un tono de aprobación. «Es impresionante». Gruñó Claude, mirando su herramienta mágica destrozada. «Mi barrera se rompió con tu ataque inicial, como era de esperar del rey de la espada». «Ahora», dijo Ghislaine mientras preparaba su espada, «allá voy». Balanceándose su espada cortó el aire con un sonido resonante mientras Claude se preparaba para evadirla. En ese instante, comprendió con desánimo que era imposible evadirla ante su velocidad. Recibir toda la fuerza de su ataque significaría una derrota inmediata. Su única opción era redirigirlo. «Lo logré», exclamó Claude al desviar el golpe. La sorpresa y el triunfo se mezclaban en su voz. «Buena decisión», reconoció Ghislaine. «Ahora prueba esto». Otro golpe llegó hacia Claude, rápido pero potente. Aunque lo previó y meditó su respuesta, la abrumadora habilidad de Ghislaine pronto se hizo evidente. Claude no pudo redirigir cada ataque en el implacable bombardeo que siguió. El continuo ataque de Ghislaine le dejó cada vez más heridas en el cuerpo. Con cada maniobra evasiva, su resistencia disminuía aún más y sus heridas continuaban sangrando. «Increíble», susurró Eris desde un costado, con los ojos abiertos de asombro. Apenas podía creer que quien luchaba contra Ghislaine, defendiéndose, por muy precaria que fuera, tuviera su misma edad. Incluso Rudeus se quedó atónito al presenciar las mejoras de Claude. Apretó los puños con fuerza, observando el progreso de Claude mientras él permanecía estancado. A diferencia de la línea temporal canónica, donde Rudeus carecía de motivación para aumentar su fuerza más allá de lo necesario, su relación competitiva con Claude había despertado en Rudeus una ansia de poder aún mayor. Claude era a la vez su amigo y su rival. Ver la distancia entre su rival y Rudeus avivó su deseo de superarse. Mientras tanto, Claude luchaba por resistir el ataque de Ghislaine, sus movimientos se volvían cada vez más desesperados. «Maldita sea, maldita sea, maldita sea», gritaba su mente. «Soy tan débil. Esto no puede continuar, o seré derrotado por completo». «¿Por qué te contienes?», la desafió Ghislaine, con su espada en un movimiento borroso. «Usa todos los medios posibles para atacarme. Todo tipo de ataques están permitidos en una batalla real. Esto no es entrenamiento, es cuestión de vida o muerte. Por todos los medios posibles». Las palabras resonaron en la mente de Claude. Así es. Una epifanía lo impactó como un rayo. En ese instante, dejó de darle vueltas y se entregó a sus instintos, permitiendo que su cuerpo se moviera con naturalidad. «Oh», murmuró Ghislaine, adoptando una postura defensiva mientras se preparaba para recibir su ataque. Estallido.
Una repentina explosión mágica surgió de la mano de Claude, dirigida no al frente de Ghislaine, sino a su costado. La fuerza de la explosión la lanzó por los aires. Sin embargo, ni siquiera este ataque sorpresa pudo pillar desprevenida a la Rey Espada. Ya había alzado su espada para bloquear, reduciendo el impacto del hechizo de Claude. Magia combinada, anunció Claude con voz firme a pesar de su respiración entrecortada, Flash Blade. Ghislaine aterrizó con gracia a varios pasos de distancia, entrecerrando los ojos con interés analítico. Había visto a Claude blandir la espada larga de luz antes, pero esta técnica era marcadamente diferente de la técnica definitiva del estilo del dios de la espada. Una aplicación completamente distinta. Al estudiar su postura, Ghislaine se dio cuenta de que la primera vez que Claude había demostrado tal habilidad, no fue mediante el uso de Touki como lo hacían los espadachines tradicionales, sino mediante la manipulación del maná. Esta sutil distinción revelaba con claridad la singular trayectoria de desarrollo de Claude. Genial, ¿verdad? Preguntó Claude, con un atisbo de orgullo que se abría paso entre su cansancio. Usando el concepto de la espada larga de luz que me enseñaste una vez, puedo crear un rayo de espada aprovechando el maná ambiental de mi entorno. Sus ojos se iluminaron de entusiasmo mientras continuaba. Aunque usa maná ambiental, necesito vincular mi propio maná para controlarlo, ¿cierto? Claude se quedó callado al notar la expresión de desconcierto de Ghislaine. En lugar de explicar más, decidió demostrarlo. Ajustando su agarre en la espada, canalizó su poder de forma diferente. La luz brilló en el filo de su espada, cobrando intensidad hasta que pareció vibrar con energía apenas contenida. Con un único y preciso corte, Claude liberó un rayo de luz concentrada que se disparó hacia Ghislaine. «Puedo hacer esto ahora sin agotar mis reservas de maná ni Touki», exclamó, con su logro evidente en su voz. Aún así, Ghislaine simplemente miró el ataque entrante antes de levantar su espada con precisión casual. El rayo se estrelló contra su espada, dispersándose en motas de luz que se desvanecieron en la nada. Aunque es una técnica impresionante, reconoció, no creo que sea efectiva contra otros de mi rango. Claude ladeó la cabeza, con un brillo contemplativo en los ojos. Pero si eres consciente de sus limitaciones contra individuos, imagina si hubiera 10 o cientos de personas atacando con esto simultáneamente. ¿No se verían abrumados incluso los guerreros de rango superior? Aunque Ghislaine carecía de la imaginación estratégica para imaginar plenamente un ataque tan coordinado, sus instintos como maestra espadachina le informaron del terrible potencial de la técnica. Un cambio sutil en su expresión delató su reconocimiento de cuán peligrosa podía ser tal aplicación en la guerra. Rudeus, observando desde el suelo, sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Una vez más, Claude había demostrado un pensamiento que iba más allá de la teoría mágica convencional o la esgrima. El tipo de pensamiento lateral que lo convertía en un aliado fascinante y un oponente potencialmente aterrador. Bueno, ya basta de charlas, preparemos la segunda ronda. Chapter 10. Degli mitue col barrier orisir de botle cap? White, shouldn't it be bottleneck? Punto de vista de Claude. La combinación del hechizo de luz con mi dominio de la espada me permitió atacar a Ghislaine con mayor velocidad. El impulso de mi golpe amplificó el daño potencial. O eso pensé. Bloqueó el ataque sin esfuerzo, usando la fuerza para impulsarse hacia atrás y neutralizar el impulso de mi espada. Mi ataque, que me había parecido tan prometedor, apenas la consideró una amenaza. Así que este era el verdadero poder del rey espada Ghislaine de Dolia. Un rango inmediatamente inferior al de emperador, uno de los mayores poderes alcanzables en este mundo. Según el conocimiento almacenado en mis recuerdos, incluso los poseedores del título de dios de la espada eran esencialmente los emperadores de la espada más fuertes de cada estilo. Eran los únicos que ostentaban sus respectivos títulos, y si alguien más fuerte los derrotaba en un desafío, serían degradados de nuevo a emperador de la espada. ¿Pero significaba eso que el poseedor del título de dios de la espada era realmente el más fuerte? No, definitivamente había otros sin interés en títulos formales que poseían una fuerza aún mayor. Lo que significaba que quienes ostentaban el rango de emperador representaban la cima del poder, o eso creía yo. Siendo alguien apenas por debajo del rango emperador, Ghislaine era más fuerte que el 90% de los humanos de este mundo. Si mi nueva técnica la afectara, aunque fuera mínimamente, sin duda sería efectiva contra guerreros de rango inferior al rey. Es hora de probar otro enfoque. ¡Increíble!, grité, reajustando mi postura. Prueba mi otra magia ahora. Time Square. En ese momento, comprendí algo fundamental. Ya no necesitaba temer al dios humano, esa existencia vacía que antes me causaba tanta ansiedad.
Ahora que la necesidad de esconderme de los extraterrestres había desaparecido, ¿por qué seguía conteniéndome? ¿De qué servía ocultar mis capacidades? No era alguien a quien le importaran seres que solo intentaban salvar su propia existencia. Ya había pasado el tiempo de pensar demasiado. Desátalo. Libéralo todo y hazte más fuerte. Dejé de lado cualquier temor persistente a las entidades misteriosas y me concentré únicamente en lo que realmente importaba: sobrevivir a esa maldita mazmorra que yacía en mi futuro. Punto de vista del narrador ocurrió como cuando una lata de gaseosa se agita y se destapa de repente. Una violenta explosión de dióxido de carbono comprimido sale a la superficie. El maná de Claude se expandió repentinamente, estallando hacia afuera e inundando el área circundante con una energía mágica tangible. Era algo nunca visto por Rudeus. Incluso Ghislaine, con toda su experiencia, nunca se había encontrado con un fenómeno así. Explosión de maná. Un suceso poco común en el que la energía mágica embotellada se expande violentamente más allá de su recipiente. Desde la Guerra de la Place, hace 500 años, no se había documentado un evento semejante. Cuando se producía una explosión de maná, el potencial del portador alcanzaba un umbral completamente nuevo, lo cual significaba subir de rango. Solo un rango avanzado, ¿y esto es lo que pasa?, murmuró Ghislaine, su habitual expresión estoica dando paso a la fascinación. ¡Qué niño tan gracioso! Rudeus, ¿es algo que suele pasarle a un mago?, preguntó Iris con voz ligeramente temblorosa mientras se acercaba instintivamente a su tutor. No lo sé, respondió Rudeus, con el rostro convertido en una máscara de desconcierto. Podía percibir el maná materializado con su excepcional sensibilidad mágica, y la presión que emanaba superaba cualquier experiencia. Ni siquiera el maná de Roxy se había materializado de esa forma, y ella ya era una maga de rango santo cuando le enseñó. A pesar de su prodigioso talento mágico, Rudeus no pudo generar la misma presencia abrumadora con su maná. ¿Maná materializado? ¿Esto también es posible, murmuró Rudeus, procesando esta nueva información que desafiaba su comprensión de la teoría mágica. La dramática escena abrió un nuevo horizonte en la mente de Rudeus. Mientras tanto, Claude, que había dejado de darle vueltas y se había entregado al momento, esbozó una amplia sonrisa. Como respondiendo a su alegría, el maná ambiental en los alrededores comenzó a bailar en armonía con la energía que fluía de su cuerpo. Ja ja ja. ¡Qué divertido! Claude se echó a reír, con un sonido casi antinaturalmente exuberante. Mientras su risa resonaba por todo el campo de entrenamiento, el tiempo pareció ralentizarse por una fracción de segundo. La magia de fuego, agua, tierra y viento se materializó alrededor del Rey Espada, formando esferas elementales perfectas que la orbitaban como planetas en miniatura. ¿Qué es esto? La sorpresa de Ghislaine ante la repentina manifestación fue evidente, pero su ojo experto evaluó rápidamente el ataque. Débil, con un único y fluido corte de su espada, dispersó los hechizos circundantes en residuos mágicos inofensivos. A medida que la oleada de adrenalina que había sostenido a Claude se desvanecía, su conciencia vaciló. El esfuerzo de la explosión de maná, combinado con el despliegue mágico, había agotado sus reservas. Puso los ojos en blanco y se desplomó en el suelo. Acercándose a su forma inconsciente, Ghislaine suspiró y con indiferencia agarró su cuello, arrastrándolo con sorprendente gentileza a pesar de sus modales rudos. Ella nunca entendió qué tipo de hechizo era este cuadrado del tiempo, pero el hecho de que él pueda desatar todos los hechizos a la vez, aunque sea débil, es algo que sabrá cuando el hechizo esté madurando lo suficiente. El cuerpo de este niño está hecho un desastre, declaró el médico tras examinarlo. ¿Es tu discípulo, Rey de la Espada? ¿Es? Preguntó Ghislaine, notando la elección de palabras del médico. Sí, veo claras evidencias del daño en toda su estructura física, aclaró el doctor, mientras sus manos expertas recorrían metódicamente el cuerpo inconsciente de Claude. Varias heridas han sido curadas a la fuerza con magia curativa. Un trabajo amateur, demasiado incipiente para ser efectivo, dejando más cicatrices de las necesarias. Por no mencionar que sus músculos muestran signos de sobreesfuerzo crónico, ya veo. Supuse que los espasmos musculares se debían a la repentina descarga de maná de Claude, comentó Ghislaine pensativa. ¿Explosión de maná? El doctor arqueó las cejas. Es un término inusual, creo haberlo visto en los textos de mi difunto maestro. ¿Ah, sí? ¿Sabes algo de este fenómeno?, preguntó Ghislaine, quien despertó su interés. Bueno, comenzó el doctor, adoptando un tono académico, se le llamó explosión de maná precisamente porque describe lo que ocurre.
La energía mágica dentro del cuerpo literalmente explota más allá de sus límites naturales. Los registros históricos indican que ocurrió ocasionalmente durante el conflicto de hace 500 años, entre los héroes que lucharon en esa guerra. En ese entonces, Laplace, el rey demonio mágico, poseía las reservas de maná más formidables del mundo. Nadie podía rivalizar con él en ese aspecto, pero él nació con esa extraordinaria capacidad. Ya veo, Ghislaine asintió lentamente. Lo cual plantea la pregunta, continuó el doctor, ¿qué pasa con quienes nacen con reservas de maná más modestas? ¿Cómo podrían aumentar su capacidad hasta el punto de poder usar hechizos que van más allá de su habilidad natural? En ese momento, Rudeus intervino. ¿Eh? No podemos simplemente mejorar la reserva de maná mediante un entrenamiento constante desde una edad temprana. El estimado médico de la familia Boreas dirigió su atención al joven prodigio mágico y lo estudió con renovado interés. Eso es teóricamente posible, pero prácticamente improbable, replicó el doctor. Ningún ser humano puede comenzar una educación mágica formal desde su nacimiento. Nunca se ha documentado con éxito. Quizás el entrenamiento podría comenzar alrededor de los 3 años, pero ¿te imaginas enseñar complejos grimorios mágicos a niños pequeños? Incluso los adultos tienen dificultades con esos textos. Es un buen punto, concedió Rudeus. También existen teorías no comprobadas de académicos universitarios que sugieren que podría existir un factor Laplace en ciertos individuos, predeterminando su capacidad mágica máxima. Pero eso sigue siendo especulativo. El doctor redirigió la conversación. Volviendo a nuestro tema original. No puedo responder a su pregunta anterior, doctor, admitió Ghislaine. A lo largo de mi extensa carrera como aventurera, me he topado con innumerables magos, pero ninguno ha experimentado ni siquiera mencionado este fenómeno de la explosión de maná. Es comprensible, asintió el doctor, ya que no ha habido ningún caso documentado en los últimos 5 siglos. Nadie ha llevado su potencial mágico a tales extremos desde entonces. Entonces, ¿una explosión de maná ocurre cuando uno alcanza su límite y de alguna manera lo supera? Preguntó Rudeus, con su mente analítica trabajando a toda velocidad. Precisamente, afirmó el médico. Ya veo, murmuró Rudeus pensativo. ¿Significa eso que un evento así podría repetirse? Preguntó Ghislaine. En teoría, sí, respondió el doctor. Sin embargo, según los textos que he estudiado, rara vez ocurre más de 1 o 2 veces en la vida de un individuo. Tras la explosión de maná inicial, la persona suele poseer el potencial para alcanzar el rango de emperador. Ninguna figura histórica ha alcanzado el rango de Dios mediante este método. ¿Puede suceder 2 veces? Los ojos de Rudeus se abrieron con interés. Sí. Los relatos históricos sugieren que la primera ocurrencia suele elevar a una persona a una reserva de maná de rango intermedio, mientras que la segunda la impulsa al rango de santo. Así que es esencialmente un mecanismo para desbloquear el potencial latente, supuso Rudeus. Correcto, joven instructor, afirmó el médico. Sin embargo, su voz se volvió grave, también hay casos documentados en los que explosiones de maná posteriores resultaron en la muerte explosiva del individuo. Espera. ¿Qué? Exclamó Rudeus. Quienes intentaban inducir por la fuerza ráfagas adicionales de maná a menudo perecían cuando sus cuerpos no podían contener el poder desatado, explicó el médico con gravedad. Estos fallos catastróficos ocurrían con una frecuencia alarmante, lo que finalmente llevó a la prohibición de las explosiones de maná inducidas deliberadamente. Con el tiempo, el conocimiento del fenómeno se desvaneció en el olvido. Tras escuchar la explicación del doctor, Rudeus solo pudo asentir pensativamente, mientras que Eris y Ghislaine, claramente perdidas en medio de la discusión técnica, simplemente imitaron su gesto para fingir comprensión. Bueno, dejando eso de lado, continuó el doctor, volviendo su atención a Claude, ¿es este realmente el cuerpo de un niño de 11 años? Estas cicatrices son, sin duda, de encuentros con monstruos. ¿Qué clase de vida ha llevado este joven? Puedes preguntárselo tú mismo cuando recupere el conocimiento, dijo Ghislaine sin rodeos. No es que lo conozca bien. Esta es apenas la 3ª vez que lo veo. Es tu amigo de la infancia, ¿verdad, Rudeus? El médico se volvió hacia el joven mago. Mi padre nunca lo entrenó para lidiar con monstruos, respondió Rudeus a la defensiva. De hecho, nos prohibió terminantemente acercarnos al bosque. Claude debió de aventurarse solo. Entiendo, asintió el doctor. Ya pueden irse. El trío salió de la sala, dejando al médico solo para atender a Claude.
Mientras el médico examinaba cuidadosamente las heridas que marcaban el cuerpo de Claude, comenzó a formarse una imagen de las actividades típicas del joven. Los patrones de fatiga muscular, la naturaleza de las cicatrices, todo ello contando la historia de una vida vivida con una intensidad inusual para alguien tan joven. ¿Qué podría impulsar a este niño a buscar fuerza con tanta desesperación? Se preguntó el médico en silencio. Punto de vista de Claude: tengo miedo. ¿Quién es este viejo? Cuando abrí los ojos, encontré a un médico anciano prácticamente suspendido sobre mí, sus manos examinando varias partes de mi cuerpo con distanciamiento clínico. Su mirada penetrante parecía diseccionarme y periódicamente anotaba observaciones en un cuaderno desgastado. Me costó un esfuerzo considerable liberarme finalmente de las atenciones del anciano y saber qué me había sucedido después de perder el conocimiento. Mi cuerpo estaba completamente agotado. El agotamiento por la explosión de maná había sido tan profundo que mi sistema prácticamente se apagó para adaptarse a los cambios repentinos. El dramático aumento de mi reserva de maná había obligado a mi cuerpo a desactivar automáticamente todas las funciones excepto aquellas necesarias para la supervivencia, lo que permitió que mi sistema se adaptara a la transformación. Qué extraño. Mi cuerpo parece resistirse a grandes cambios internos. Esto es algo nuevo para mí, un conocimiento que falta en mis recuerdos convergentes. Quizás sea porque aún no he completado mi desarrollo físico. El crecimiento de este cuerpo sigue siendo un proceso continuo. A pesar de las expectativas del médico de una larga recuperación, mi adaptación se completó más rápido de lo previsto. Ya era capaz de lanzar magia curativa de nivel avanzado para acelerar mi recuperación, lo que llevó al médico a amonestarme severamente, insistiendo en que permitiera que mi cuerpo se curara de forma natural. Pero se acerca el momento de regresar al pueblo de Buena, y simplemente no puedo permitirme el lujo de una convalecencia prolongada, doctor. Habiendo logrado lo que vine a buscar, estoy listo para regresar a casa y prepararme para el incidente de teletransportación que sé que me espera. Pasé solo una noche en casa de Borreas. Al día siguiente, me despedí de una Eris enfurruñada, que ansiaba desesperadamente entrenar conmigo a pesar de mi condición. Expresé mi gratitud al dueño de la casa y a Ghislaine por su hospitalidad. Nos vemos, Rudy, dije al despedirnos. Espero ver tu progreso. Fortalécete lo suficiente para ser un buen compañero la próxima vez que nos veamos. Claro, seré más fuerte que tú. Respondió con su característica determinación. Antes de partir, presenté regalos. Anillos encantados que había preparado con antelación. Uno para Rudeus, varios para el dueño de la casa y Ghislaine, con Eris incluida en la distribución del dueño de la casa, y uno para el médico que me había atendido. Con ese último gesto completado, comencé mi viaje a casa con Mike, mi mente ya estaba pensando en los desafíos que me aguardaban. Chapter 11. Compra de Mike Poz. Claude es raro. De repente, me pidió acompañarme cuando mencioné mi visita a Roa. Lo conozco desde la infancia. Apostaría a que mejor que él mismo. Pero desde aquel día que conocimos a Rudeus, algo cambió en él. A primera vista, parece una transformación positiva, pero puedo sentirla. Hay algo inquietante bajo ese cambio. Algo que pudre en su mente, distrayéndolo constantemente. Cada vez que nos vemos, su agotamiento es más evidente. Lo noto en sus movimientos lentos, en la sonrisa forzada que no le llega a los ojos. Cada vez que hace una mueca y se toca la cabeza con dolor, puedo decir que lleva una carga que no compartirá conmigo. Siempre he tenido un don para interpretar a la gente. Por eso me eligieron como aprendiz de comerciante y me prepararon para heredar el liderazgo del grupo de comerciantes. Mi criterio es confiable. El grupo confía en mí. Cada decisión importante que he tomado ha sido beneficiosa para nuestro grupo de comerciantes. Pero eso no viene al caso. Algunas cosas vale la pena repetirlas. Claude es raro, sí, ha sido excéntrico desde que nació. Ese nunca ha sido el problema. Pero últimamente, siente una nueva ansiedad, una energía nerviosa que antes no tenía. ¿Qué le tiene tan asustado? ¿Confiaría en mí si le preguntara directamente? Nunca he sido de andar con rodeos, y él tampoco. Así que decidí confrontarlo durante nuestro viaje a Roa. ¿Qué te pone tan ansioso? Pregunté, observando su rostro con atención. ¿Habrá un incidente masivo en el futuro? Respondió sin dudarlo, con una expresión desconcertantemente firme. Me quedé atónito. No esperaba una respuesta tan directa. Fuera lo que fuese este incidente, tenía que ser algo monumental, algo fuera de su control, para afectarlo tan profundamente. Cuéntame más sobre ello, dije con tono serio. Vaya, nunca pensé que me creerías. La sorpresa se reflejó en su rostro, pero conozco a Claude mejor que nadie.
No bromea con asuntos serios. No respondí verbalmente, solo lo miré expectante. Y allí, bajo el peso de mi mirada, lo reveló todo. Claude, de alguna manera, se había convertido en un amigo, alguien capaz de vislumbrar el futuro. Sabía que, tras este inminente incidente, su vida podría estar perdida. Eso explicaba su frenético afán de superación personal. Aprender artes marciales con el Sr. Paul, estudiar magia con Rudeus y desarrollar habilidades de encantamiento a través de lo que él afirmaba era su habilidad Miko. La verdad era aterradora. Toda la región de Fitoa pronto sería teletransportada al otro lado del mundo sin previo aviso. Moriríamos en la naturaleza o caeríamos presa de los traficantes de esclavos. Con razón había estado obsesivamente concienciando sobre el tráfico de esclavos y organizando brutales redadas contra los esclavistas ilegales en nuestra zona. La imagen mental me hizo estremecer. Claude, con las manos manchadas de sangre, todo al servicio de prevenir una futura tragedia. He leído sobre micos en varios informes comerciales y notas informativas. Niños benditos, los llaman. Supuestamente hay muchos en todo el mundo, aunque la mayoría permanecen desconocidos o no son reconocidos. Este fue mi primer encuentro con uno, y resultó ser mi amigo de la infancia. Me encontré sumergido en la contemplación, como me sucede a menudo. Claude es un amigo. Fascinante, de verdad. Pero más allá de su capacidad de vislumbrar el futuro, comprendí la magnitud de lo que enfrentábamos. No se trataba de una calamidad menor que la gente común pudiera soportar. Incluso quienes estaban en el castillo volador podrían desconocer lo que se avecinaba. Por lo que reveló Claude, incluso Pelagius, de la fortaleza voladora, sabía algo del desastre que se avecinaba. Todo lo que pude hacer fue ayudar a fortalecer nuestras defensas, tanto dentro de mi grupo de comerciantes como en todo el pueblo. Era hora de actuar. Nuestra primera prioridad fue crear rutas comerciales más seguras, específicamente, caminos más lisos para nuestros carruajes. Inicialmente sugería adoquines, pero Claude lo descartó por considerarlo ineficiente. En su lugar, propuso usar magos y sus propias habilidades para crear caminos duraderos mediante una combinación de magia de solidificación y un hechizo original que había desarrollado con magia de tierra, agua y fuego. Llamó a su creación Tártaro. El proceso era fascinante de observar. Primero, los trabajadores nivelaban el terreno. Luego, Claude aplicaba su tártaro negro y caliente sobre la superficie alisada. A continuación, se añadía una capa de guijarros, recogidos cada mañana por Claude y otros aldeanos voluntarios, seguida de otra aplicación de alquitrán caliente. El paso final consistía en una mezcla que él llamaba asfalto, que se extendía sobre todo lo demás. Para completar el camino, Claude empleó una enorme rueda de piedra tirada por un par de bestias dóciles pero enormes, comprimiendo las capas hasta formar una superficie notablemente lisa. A lo largo de todo el proceso, Claude instruyó a los aldeanos con sorprendente paciencia, supervisando su trabajo y mejorando gradualmente su posición en la comunidad. No pude ocultar mi asombro ante su conocimiento. ¿Dónde aprendiste todo esto?, pregunté, ofreciéndome a ayudar a difundir la técnica en otras zonas. Él simplemente hizo un gesto de desdén con la mano, como si no fuera nada especial. No te molestes. Más tarde, descubrí por qué era tan despreocupado. El hechizo mágico era su creación original, y él era el único capaz de usarlo con eficacia. Los caminos no se podían mantener fácilmente sin él. Descubrí que estos caminos tenían otro propósito. Servían de cebo para los traficantes de esclavos, atrayéndolos con la promesa de un viaje fácil, solo para que Claude hiciera saltar su trampa. Su pequeña milicia se había vuelto terriblemente eficiente para emboscar y eliminar a los esclavistas al instante. Nunca supe qué alimentaba tal odio en él, pero la fría eficiencia de su grupo era innegable. Un proyecto llevó a otro. El pueblo prosperó gracias a las innovaciones de Claude, pero él seguía insatisfecho, convencido de que sus esfuerzos no eran suficientes. Nunca interrumpió su entrenamiento. Mejoraba constantemente sus habilidades marciales, refinaba su magia, trabajaba en la forja y experimentaba con encantamientos. Apenas dormía. Entonces, un día, me presentó lo que llamó una herramienta de producción en masa. Este artefacto emitirá una señal continuamente, explicó, con ojeras prominentes. Es una creación simple e indestructible. Emite una señal de maná que permite a este monitor observar el entorno del portador. Señaló un objeto cristalino que mostraba imágenes borrosas. Solo puedo hacer que el monitor muestre el área circundante. Sigue siendo imposible detectar el GPS de maná a más de 10 kilómetros del monitor GPS, su explicación me dejó perplejo. La teoría era enrevesada y estaba llena de términos que nunca había oído. ¡Guau! ¿GPS, qué es eso?
Interrumpí, concentrándome en la palabra desconocida. Esta piedra producida por la herramienta de maná es un GPS, respondió, sosteniendo una pequeña piedra brillante. Es una abreviatura, ¿verdad? Ah, cierto, es MMM, frunció el ceño, con evidente dificultad para recordar. ¿Cómo lo llamaban? ¿Sistema de posicionamiento global? Sí, es un sistema de posicionamiento global. Su incertidumbre era extraña. ¿Cómo pudo crear algo cuyo nombre ni siquiera recordaba con exactitud? De acuerdo, entiendo que un sistema es una forma en que el rastreador detecta, ¿pero qué es global? Pregunté, algo avergonzado por mi ignorancia. La frustración se reflejó en su rostro. Caramba, pediste demasiado. Solo recuerda que es un objeto que permite conocer tu ubicación. Su irritación era evidente. Claude no entendía del todo los principios de su propia creación. De alguna manera, solo sabía que funcionaría. ¿Cómo pudo crear algo que no comprendía del todo? Era otro misterio más en torno a las nuevas habilidades de mi amigo. Dejando a un lado su superficial explicación, reconocí de inmediato su potencial comercial. Un dispositivo de rastreo como este podría ser increíblemente valioso en el mercado. El dinero que fluiría a nuestras arcas si pudiéramos producir estos artefactos en masa. ¿Cuántas puede producir tu herramienta? Pregunté, calculando ya las posibles ganancias. Claude se frotó los ojos inyectados en sangre. Tengo una máquina de producción en masa ahora mismo. Puede crear 5 al día usando maná ambiental. Necesita descansar 5 horas a la semana para evitar el sobrecalentamiento, así que prepárense para unas 135 piedras GPS cada 4 semanas. Garabateó los cálculos en una pizarra cercana, con una letra cada vez más errática. Fruncí el ceño. No es mucho, ¿eh? Con la fecha límite tan cercana, ¿cuántos monitores puedes fabricar? Los rastreadores eran inútiles sin dispositivos para visualizar las señales. Con nuestro plazo, puedo crear 5 monitores y 2 máquinas de producción más. Solo crea una máquina más y concéntrate en hacer más monitores, respondí. 2 máquinas deberían ser suficientes para mi grupo de comerciantes y los aldeanos. Necesitamos más los monitores. Sus hombros se desplomaron. Entiendo. Claude parecía desanimado por mi decisión, pero la practicidad tenía que prevalecer. Teníamos poco tiempo. Podía leer sus pensamientos con tanta claridad como si los hubiera dicho en voz alta. ¿Qué? ¿Quieres salvar a más gente? ¿Con el tiempo tan limitado que tenemos? De ninguna manera. Según nuestros cálculos, podríamos equipar a todo el pueblo y a mi grupo de comerciantes con estas piedras GPS, dejando el monitoreo a aquellos estacionados fuera del área afectada. Me di cuenta de que Claude entendía la lógica de mi decisión, aunque no le gustara. Necesitábamos priorizar a quién salvar y a quién tendríamos que abandonar. Además, estos dispositivos no eran perfectos. Tener una piedra GPS no garantizaba la salvación. Simplemente facilitaba el rastreo de las personas que pronto desaparecerían. Suspiré profundamente. Charles. Gritó Claude de repente a uno de sus hombres. Ayuda a Mike con la planificación. Tenemos que acelerar nuestro segundo plan también. Observé cómo un hombre demacrado y ojos hundidos asentía respetuosamente y se acercaba a mí. Esto fue inesperado. No había previsto que las actividades de justiciero de Claude se convirtieran en una organización real. Pero más ayuda significaba un progreso más rápido, así que agradecí la ayuda. El grupo de Claude estaba claramente en sus inicios. La mayoría de sus miembros tenían la expresión vacía de quienes habían pasado por demasiadas dificultades. Sin embargo, lo consideraban con una reverencia inconfundible, casi como seguidores devotos más que como colegas. ¿Es esto lo que quieren decir cuando dicen que el poder atrae a la gente? La colaboración resultó fructífera. Mi caravana se convirtió en la más respetada de la aldea. Dado que todos los combatientes de la organización de Claude estaban entrenados como espadachines mágicos, se encargaron de los bandidos con notable eficiencia, lo que mejoró aún más nuestra reputación. Las rutas comerciales se expandieron, la seguridad mejoró y con ello llegaron productos de mejor calidad y tiempos de viaje más rápidos. Nuestra situación mejoraba cada día, pero la sombra de lo que estaba por venir se cernía sobre todo. Se nos acababa el tiempo. Faltaban 2 meses para el cumpleaños de Rudeus. El cataclismo ocurriría justo un día después de su celebración. El año K417 pronto llegaría a su catastrófico final. Solo podía esperar que nuestros preparativos fueran suficientes.